la República Argentina y obviamente con el impacto en ella de todo lo acontecido, de todo lo que está aconteciendo en torno a este escenario de cataclismo institucional en la República Argentina. Bueno, en principio quería comentar algo de lo que charlamos hoy temprano, pero que tiene que ver con un poco el planteo de la carta de Cristina, los audios de Fernanda Vallejo. A ver, ¿cuál es el tema? Parece que Cristina, que Fernanda Vallejo, lo que están, lo que ellas quieren es que aumente el déficit fiscal. El problema es que el gobierno no gasta, que no hay déficit. Eso es completamente falso. O sea, a ver, de acá no se sale con más déficit, se sale con reformas económicas. No es un problema de déficit, ¿no? O sea, Argentina tuvo, de los últimos 13 años tuvo déficit fiscal. En cada uno de esos años, y si nosotros sumamos todo el déficit acumulado, son 250.000 millones de dólares en los últimos 13 años de déficit fiscal, y sin embargo Argentina no crece desde el año 2011. Entonces no es un problema de que, como Guzmán está equilibrando las cuentas, no se crece. No, no es un problema. Al contrario, hay que equilibrar las cuentas, hay que acabar con el déficit fiscal, ¿no? A ver, hay que entender que Argentina, digamos, no puede salir con más déficit fiscal porque el gobierno argentino no tiene cómo financiar el déficit fiscal. ¿Por qué no tiene cómo financiar el déficit fiscal? Porque de cada 100 pesos que los privados depositamos en cuenta en cuenta corriente, en caja de ahorro, en plazo fijo, de cada 100 pesos que nosotros depositamos en el sistema financiero, 92 pesos se van para financiar al Estado. No hay margen para financiar más Estado. ¿Por qué no puede haber déficit fiscal? Porque Argentina no hay nadie que le preste plata en el exterior. Y por otro lado, no hay déficit, no puede haber déficit fiscal porque ya tenemos una inflación interanual del 51% y no hay margen para darle más a la maquinita. Entonces, primero aclarar esto, ¿no? O sea, a ver, comparto con Fernanda Vallejo el diagnóstico de que el gobierno es un desastre, que el gabinete es un desastre. Ahora, por suerte no le hicieron caso en todo, porque si hubiese más déficit fiscal estaríamos en problemas. Dicho esto, vamos a... ustedes saben que... Pero Cristina es la gran responsable de todo esto. Bueno, también. pero Cristina le reclama a Alberto que no hay más déficit, que no hay más de gasto. Claro. Bueno, es demasiado... a ver, imagínate, si hubiese estado Cristina hubiese sido un cataclismo, ya hubiésemos estallado por los aires peor todavía, ¿no? O sea, la solución que propone Cristina es más peligrosa que la pésima gestión de Alberto, ¿no? Bueno, ahora, vamos a ir con los detalles del presupuesto, porque esto pasó desapercibido. Sin embargo, en medio de todo toda esta debacle política institucional, el 15 de septiembre, como estaba pactado y como indica la Constitución, el Ejecutivo presentó el presupuesto al Congreso. Entonces vamos a ver las pautas del presupuesto que elaboró Guzmán, por ahora ministro de Economía, a ver cuál es el presupuesto, cuáles son las pautas macrofiscales, qué es lo que proyecta el gobierno para el año que viene. Entonces, vamos a comenzar por lo siguiente. Primero, respecto a este año, bueno, en el mensaje del presupuesto lo que se hizo es, bueno, se cambiaron algunas proyecciones, ¿no? O sea, se actualizó el crecimiento de este año 2021, que pasó de un 7% que estaba proyectado a un 8%, y también se corrigió la inflación. Acordémonos que en un comienzo la inflación proyectada para este año era del 29%, sin embargo ahora el gobierno entiende que va a terminar en un 45% la inflación para este año. Ahora, ¿qué es lo que se espera para el 2022? ¿Qué es lo que el presupuesto proyecta? Bueno, en principio... entienden desde el gobierno que el PBI el año que viene, que la economía argentina el año que viene crecería 4%. Primer punto para comentar de esto, esta proyección, esta perspectiva es demasiado optimista. ¿Por qué es demasiado optimista? Porque la CEPAL está pronosticando un crecimiento para Argentina el año que viene de 2.7%. El FMI proyecta un crecimiento para el año que viene del 2.4%. El relevamiento de expectativas de mercado que junta, digamos que recopila las proyecciones de las consultoras económicas más importantes del país, están pronosticando que el año que viene la Argentina va a crecer un 2.4%. Entonces, que el presupuesto indique que Argentina el año que viene va a crecer el 4% es sumamente optimista, porque está casi duplicando las proyecciones de crecimiento que hacen las consultoras, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión primero para para prestarle atención. Segundo, la inflación proyectada para el año que viene, de acuerdo al presupuesto recientemente presentado,
ascendería al 33%. También un delirio. También un delirio. ¿Por qué? Porque una inflación del 33% te da más o menos que el promedio mensual de la inflación de todo el año tiene que ser 2,4%, que es un es altísima. Pero va a ser un poquito más seguramente, va a ser más. Hay que ver cómo termina esto, pero como la emisión monetaria se estuvo profundizando en los últimos meses, eso va a impactar en los próximos meses. Y, a ver, no hay nada que indique que la inflación va a seguir bajando. Todos sabemos que estaba en los niveles del 4% en la primera parte del año, 4% mensual, después pasó a 3% mensual y ahora el último, el mes pasado dio 2,5, me parece. Ahora, va a ser muy difícil que mantenga su sendero de desaceleración, ¿no? Probablemente la inflación se mantenga en 2,5 o 3% por lo menos, por el dinero que se está emitiendo. Entonces ahí ya tenemos un supuesto bastante cuestionable. Después, otro supuesto, otra pauta que establece el presupuesto, y esta es muy importante, es que el presupuesto de Guzmán entiende que en diciembre del año que viene el tipo de cambio nominal, el dólar oficial se ubique en 131,10. En 131 pesos con 10. El oficial. Y hoy está en 103. Un poquito menos, 101, el mayorista está en 97, una cosa así. Y pegaría un salto a 131. Claro, pero pará. Claro, exactamente. ¿Qué prevé el presupuesto? Que este año el dólar oficial cierra a 102,4. Si este año cierra 102,4 y el año que viene para fin de año está en 131,10, lo que estamos diciendo es que el año que viene el gobierno espera una devaluación del 28%. A ver, guarda con esto, y esto sí que no se va a cumplir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque 2 años consecutivos es muy difícil que la inflación viaje por encima a la devaluación. Este año, ¿qué pasa? Vos vas a ver una inflación en torno al 48-50% y la devaluación del oficial está cerca del 25%. El año que viene, lo que proyecta el presupuesto es que la inflación sea del 33% y la devaluación de 28%. 2 años donde la inflación corre por encima de la devaluación, te está apreciando mucho el tipo de cambio. Se te está atrasando el tipo de cambio oficial, no lo van a poder mantener. Ya este año es un delirio, digamos que están sosteniendo el dólar con todos los cepos que tiene, con 10 millones de cepos, ¿no? Entonces, guarda con este punto. Esto, ven que no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado, por supuesto. ¿Qué plantea en cuanto a déficit? Bueno, en cuanto a déficit primario, Guzmán dice que va a ser de 3,3% del PBI, ¿no? Más o menos 2 billones de pesos. Y el déficit financiero, el déficit global, va a ser de 4,9%. ¿Cómo va a cerrar este año? El déficit primario va a cerrar en torno al 4%. Y el déficit financiero, el déficit global, va a cerrar en torno al 5,4%. El global es con intereses de la deuda. Exactamente. Y el primario sin ningún tipo los de intereses, claro. Bueno, lo que vamos a ver que también el gobierno plantea financiar este déficit gran parte con emisión monetaria. Más de 1 billón de pesos, billón con B, se estarían financiando el déficit para el año que viene con emisión monetaria. Hay un tema muy interesante, ya con esto termino, porque me parece que son las proyecciones más importantes del presupuesto, como para que tengamos una idea. Hay más noticias, pero por lo menos para cerrar el tema del presupuesto. No, de última después vamos a seguir haciendo foco en me ellas. interesa mucho esto, el tema de los subsidios económicos, ¿no? ¿Qué son los subsidios económicos? Son las transferencias que el Estado le gira a las empresas de servicios, a las empresas de energía, a las empresas de transporte, a contraprestación de no dejarle aumentar los precios. O sea, como a las personas no le aumentan las tarifas, a los consumidores no le aumentan las tarifas, el Estado le tiene que girar plata en concepto de subsidio para que las empresas puedan continuar operando y que puedan cubrir sus costos operativos. El proyecto de presupuesto proyecta para el año que viene subsidios económicos por 964.000 millones de pesos. Se puede distinguir solamente un leve aumento respecto a los subsidios de este año, que en un principio estaban presupuestados, digamos, por el equivalente a 623.000 millones de pesos, pero después terminaron cerca de 900.000 millones de pesos. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto?
que para que el presupuesto del año que viene cumpla respecto a los subsidios que va a girar el gobierno a las empresas de servicios, bueno, es necesario que haya un aumento importante en las tarifas. Ahora, ¿cómo va a ser ese aumento de las tarifas? Ya tenemos una idea y lo hablamos hace algunas semanas. Probablemente haya una segmentación de las tarifas donde se divida por 3 tipos de usuarios. Los usuarios de bajos recursos, que van a tener prácticamente todos los servicios subsidiados. Los usuarios de ingresos medios, donde van a tener alguna actualización menor y después, bueno, puede ser que las tarifas estén indexadas un poco a la inflación. Y por el otro lado, los usuarios de altos ingresos que van a tener subas superiores al 80% de las tarifas. Vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Sí, a ver, lo que debemos tener presente es finalmente cuándo, cómo y quiénes van a conformar el nuevo gabinete que va a acompañar a Alberto Fernández. Y a partir de ahí las políticas socioeconómicas que se van a llevar adelante. ¿Qué va a pasar con el acuerdo o con la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, de acuerdo al presupuesto sí, está contemplando un acuerdo con el fondo. Y eso me parece que fue, digamos, una buena, porque en el medio de todo este conflicto político, el presupuesto presentado el 15 de septiembre, sin pena ni gloria, porque la verdad que nadie le dio bolilla, el presupuesto contempla que va a haber un acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario Internacional también salió a expresarse, a decir que tiene un compromiso fuerte con cerrar un acuerdo positivo con Argentina. O sea, es decir, por ahora habría acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto le permitirá a Argentina, obviamente, ahorrarse 19.000 millones de dólares que obviamente no tiene, ¿no? Pero por el momento habría acuerdo. Bien, Juanmi, luego seguimos, Sí, luego sí. continuamos con la agenda económica. Vamos a la tanda, dale.